El canal Telesantiago se vincula a la celebración del cumpleaños de Fundación Hispánica de la ciudad de Tunja, presentando el segundo capítulo del Camino de los Siglos, el cual está dedicado a algunos de los edificios religiosos más importantes de la ciudad. Feliz cumpleaños Tunja y bienvenidos a este Camino de los Siglos. Boyacá, la región de la Manta Real o el Cercado del Cacique, es un departamento ubicado en el corazón de Colombia, en la Cordillera Oriental. Entre sus verdes montañas aún se escuchan los ecos ancestrales de los muiscas, quienes creían que estas aguas eran el origen de la humanidad. Tras sus muros centenarios, con olor a adobe y cal, se albergan preciosos tesoros que son patrimonio de toda la nación. Su historia se funde con los personajes y los momentos más importantes de nuestro país. En medio de sus parajes solitarios, el viento todavía murmura la palabra libertad. Soy Henry Neiza Rodríguez, historiador, pintor y fotógrafo. En este fabuloso viaje recorreremos la historia a través del Camino de los Siglos por el departamento de Boyacá. La historia del arte colombiano de la editorial Salvat fue la Wikipedia de mi infancia. Cuando era niño pasaba mañanas enteras en la biblioteca de la escuela leyendo sus páginas, mirando sus fotos e ilustraciones. Un día, estando en la escuela, abrí sus páginas al azar y encontré fotografías de los templos de Boyacá. Quedé admirado. Quería contarle a todo el mundo que mi departamento hacía parte del que consideraba el libro más importante de Colombia. Mis primeras inquietudes sobre el arte vienen de esta obra. Sus ilustraciones y sus textos me transportaban a otros tiempos y universos. Cuando era niño, mis profesores nos contaron que en un templo de Boyacá existía una pintura mural donde aparecían unos demonios horribles como parte de la representación del juicio final, que algunos hombres lo destruyeron pensando que eso era una maldición. ¿Será esto verdad? En el viaje de hoy buscaré ese mural misterioso y además visitaré los templos y las moradas de los primeros poetas de Colombia. Espero que esos monumentos continúen resistiendo los embates del tiempo. Tunja fue fundada el 6 de agosto de 1539 por el capitán Gonzalo Suárez Rendón sobre la antigua Unza, ciudad clave para la Confederación Muisca y sede del gobierno del Saque. El eje para su construcción fue este espacio que hoy tiene el nombre de Plaza de Bolívar. Este fue el punto de partida para trazar la ciudad utilizando la forma de un tablero de ajedrez. En 1550 llegan órdenes religiosas como la franciscana. Posteriormente, los dominicos, los agustinos y los jesuitas, quienes tenían la función de evangelizar a los indígenas que habitaban el altiplano cundiboyacense. Justamente aquí, en el costado oriental de la plaza, se encuentra la casa del fundador Gonzalo Suárez Rendón. Este conquistador acompañó la expedición de Gonzalo Jiménez de Quesada, que culminó con la fundación de Bogotá y de Tunja. De los 800 hombres que salieron de Santa Marta, solamente sobrevivieron 170.
Esta es la casa más antigua de la ciudad de Tunja. Es la única construida y habitada por un conquistador que aún se conserva en el continente americano. Sus muros tienen casi 500 años de historia. Nos encontramos en el segundo piso, en el salón principal. Hace unos años, en medio de un proceso de restauración, se descubrieron unas antiguas pinturas murales elaboradas con pigmentos naturales mezclados con miel y clara de huevo. Cuando unos obreros removieron el falso techo, encontraron estos frescos. Se pueden ver animales como caballos, elefantes, bueyes, venados y rinocerontes que representan virtudes humanas como la lealtad, el poder y la fuerza. Además, hay círculos con anagramas religiosos. Esta casa y lo que alberga es un gran tesoro colonial que nos muestra cómo vivía una parte de la sociedad neogranadina hace muchos siglos. Parece una cápsula donde el tiempo permanece congelado. El busto de Juan de Castellanos, uno de los primeros poetas e historiadores del continente americano. Inicialmente fue conquistador y luego sacerdote de la catedral que se encuentra a pocos metros de aquí. Juan de Castellanos es uno de los escritores más importantes de América porque escribió Elegías de varones ilustres de Indias, un poema extenso y épico compuesto por 113.609 versos en octavas reales, que lo convierte en el más extenso escrito hasta la fecha. Su origen es totalmente campesino, sin embargo, estudió gramática, latín y poesía en Sevilla. A los 17 años se enroló en el ejército y vino a América. Se dedicó a secuestrar indígenas para venderlos como esclavos. Cuando Juan de Castellanos llegó a Cubagua, en 1541 se dio cuenta que los españoles obligaban a los indios lucayos traídos de Bahamas a que se sumergieran 14 metros en el mar para extraer las perlas. Entre 1508 y 1518 fueron sacrificados más de 60.000 indígenas. Después de vivir en las islas del Caribe, en 1544, Juan de Castellanos llega a tierra firme. En el Cabo de la Vela continúa comerciando perlas. Luego vive en Santa Marta y Cartagena y en 1550 funda la ciudad de Valledupar. Justo ese mismo año siente el llamado de Dios. Una voz en su interior le decía que debía dejar su vida como conquistador. La fe había brotado en su alma. En Cartagena ejerció como capellán, posteriormente como vicario en Riohacha y en 1562 fue nombrado cura de esta, la Catedral de Tunja. En el plano de 1623 aparecen 3 construcciones importantes en esta manzana: la casa del fundador, la catedral y la casa de Juan de Castellanos. Allí escribió una de las obras literarias más importantes de todos los tiempos, las Elegías de varones ilustres de Indias. Elegías de varones ilustres de Indias narra el encuentro doloroso entre los conquistadores y los indígenas. En el texto también aparecen frutos y palabras nuevas que no conocían los europeos, términos que provenían del mundo indígena. Por eso, esta obra fue despreciada en el viejo continente durante muchos siglos, porque hablaba el lenguaje de nosotros, los americanos. Hay caimitos, guanábanas, anones, en árboles mayores que manzanos. Hay olorosos ovos que en faiciones y pareceres son mirabolanos. Hay guayabas, papayas y mamones, piñas que hinchen bien entrambas manos, con olor más suave que de nardos, y el nacimiento de ellas es en cardos. En sus páginas se describe el sonido ensordecedor de millones de aves que nunca dejaban de cantar.
los naufragios de embarcaciones destruidas por tormentas y los gritos de los marineros que se ahogaban en el mar. Los tigres que acechaban detrás de los árboles, prestos a saltar sobre sus presas para devorar su carne y sus entrañas. La expedición de Francisco de Orellana, que recorrió 4.800 kilómetros buscando bosques de canela y las luces resplandecientes de El Dorado, un tesoro que solamente existía en los sueños de los indígenas americanos. Sus hombres contemplaron árboles gigantescos, inmensas selvas de una feroz vegetación y el Amazonas, un río caudaloso que sonaba como 1000 cascadas y que parecía un mar de agua dulce. Orellana lo bautizó así, Amazonas, porque en algunos días febriles de locura creyó ver que su expedición era atacada por mujeres guerreras parecidas a las de la mitología griega. Y así fue que los hombres que vinieron en los primeros años fueron tales que sin refrenamiento consumieron innumerables indios naturales. Tan grande fue la prisa que les dieron en uso de labranzas y metales. Innumerables, excesivos los tormentos que se mataban ellos por momentos, lamentan los más duros corazones. En islas tan a plenum abastadas, de ver que de millones ya no se hallan rastros ni pisadas. Ahora estamos en la Catedral Basílica Metropolitana Santiago de Tunja, el edificio religioso más importante de la ciudad. Fue construida entre 1567 y 1574. Aquí ofició como sacerdote Juan de Castellanos. En el muro lateral derecho de la catedral reposan los restos de Juan de Castellanos, uno de los primeros poetas de América. La cúpula de la catedral se construyó entre 1898 y 1910 durante el proceso de restauración. Los murales fueron pintados por el maestro Ricardo Acevedo Bernal, quien luego fuese nombrado director de la Escuela Nacional de Bellas Artes. En la cúpula podemos observar la representación de Cristo triunfante y en las pechinas los 4 evangelistas, San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Ricardo Acevedo Bernal fue uno de los pintores más importantes de la historia de Colombia. En 1928, el presidente Miguel Abadía Méndez lo distinguió como artista máximo de la República. Este es el expositorio o lugar donde se exhibe la custodia. Es majestuoso, quizá el más imponente de Colombia. Fue elaborado en 1775. Su base está inspirada en el estilo ultrabarroco mexicano. Buenos días, señor. A la orden. Discúlpeme, estoy buscando una iglesia donde supuestamente destruyeron las paredes porque en el mural del juicio final aparece pintado un demonio. ¿Usted sabe cuál es esa iglesia? No, la verdad no sé. En los murales de Tunja hay ángeles, apóstoles, la Virgen. Pero diablos, no. Si existe esa iglesia debe ser en otra parte, porque aquí no. Gracias. La iglesia de Santo Domingo. Este templo tiene varias capillas, entre ellas la del Rosario,
considerada la Capilla Sixtina de América Latina. Su construcción se inició en 1554 y solo se culminó en 1589. Es decir, tardaron 35 años en su construcción. La obra fue financiada por García Arias Maldonado, encomendero de Sora. Este es el convento e iglesia de Santa Clara la Real. En su interior, en el siglo XVII, una religiosa vivió algunas de las experiencias místicas más intensas en la historia de Colombia. Gracias a ello, escribió una obra con los poemas más bellos del nuevo reino de Granada. En esta estrecha celda, donde apenas cabe una cama, vivió la madre Francisca Josefa del Castillo, monja clarisa, autora de los Afectos Espirituales. La madre Francisca Josefa del Castillo nació en Tunja en 1671 en el seno de una prestante familia española. Desde pequeña aprendió a leer cuando en la época la mayor parte de la población era analfabeta. Su madre le inculcó el amor por la obra de Santa Teresa de Jesús, hecho que influyó notablemente en su vida religiosa y literaria. A los 18 años ingresó a este convento y a los 23 compró esta celda donde permaneció por el resto de su vida. La mujer en la época colonial vive un momento muy difícil. Ser mujer es lo menos deseable para un ser humano. Los padres querían tener hijos, varones, no mujeres. Y la mujer estaba destinada o al matrimonio, a un buen matrimonio, la mujer blanca, o a vivir la vida en un convento. Esas eran las opciones para la mujer. Sin embargo, había un acceso a la literatura, a los libros que se habían concentrado en los conventos. Tunja, como ciudad cultural, tenía muchos conventos y muchas bibliotecas en cada uno de ellos. Tal vez eso le permite a la madre Sor Josefa del Castillo y Guevara tener una educación y una tutoría muy especial en la literatura, realmente sin precedentes en la Nueva Granada. La salud de Francisca Josefa del Castillo era muy frágil. Constantemente sufría desmayos, alergias, afecciones cardíacas, mareos y dolores de cabeza. A esto se sumaban sus experiencias místicas y visiones. Se dice que cuando las padecía, aparecían en su cuerpo los estigmas de la crucifixión de Cristo. Su consuelo siempre fue la lectura, la escritura y la oración. Esta celda fue su lugar de oración y penitencia donde se presentaron esos fenómenos. El padre Francisco Herrera, confesor de la religiosa, le ordenó que escribiera sus experiencias místicas. Fruto de esa orden, ella escribió Los Afectos Espirituales y una autobiografía que solo fue conocida mucho tiempo después de fallecida la religiosa. Bueno, considero que la venerable Madre Francisca Josefa del Castillo hace parte de una trilogía mística. Santa Teresa de Ávila en España, Sor Juana Inés de la Cruz en México y ella en la Nueva Granada. El habla delicada del amante que estimo, miel y leche destila entre rosas y lirios. Su meliflua palabra corta como rocío, y con ella florece el corazón marchito. Tan suave se introduce su delicado silbo, que duda el corazón si es el corazón mismo. Tan eficaz persuade que cual fuego encendido, derrite como cera los montes y los riscos. Ahora estamos aquí en el coro, localizado en la parte superior del acceso principal de la capilla. Los muros, el techo y los tirantes aún conservan fragmentos de pinturas murales centenarias. Aquí se escuchaban las voces de más de 200 mujeres
que elevaban sus cantos en aquellos amaneceres coloniales. Estamos en la iglesia de Santa Clara la Real. Aquí vivió gran parte de su vida la Madre del Castillo, primera escritora en la historia de Colombia. La arquitectura y la traza de esta iglesia son bellísimos. Los murales, los retablos, las esculturas, las pinturas, el púlpito, el arco toral y el artesonado, sumado a la geometría sacra, hacen de este lugar un verdadero templo del arte barroco colonial. Aquí tenemos el sol fulgurante. Recordemos que el sol fue un elemento muy importante para la cultura muisca. Sin duda, esta hermosa talla funde el cristianismo con las creencias indígenas para atraerlos al catolicismo. Buenas tardes. Discúlpeme, lo interrumpo. Dígame. Hace tiempo, cuando era niño, escuché una historia que en un pueblo de Boyacá existía una iglesia en la que había un mural que tenía unos demonios y que la gente lo destruyó. ¿Eso es cierto? Sí, señor. Eso ocurrió por allá en los años 50, en la época de la violencia, cuando se mataban los liberales con los conservadores. A propósito, el dictador, el que gobernaba en Colombia en esa época, era mi general Gustavo Rojas Pinilla. ¿Pero esa historia es real? Claro, pero eso no ocurrió aquí en Tunja, eso fue en Chivatá, donde hay unos murales que tenían la pintura de unos demonios horribles que aterrorizaban a todos los campesinos. Yo era pequeño, yo era niño cuando llegó la noticia. Los padres estaban furiosos porque la gente destruyó parte del templo. Eso es todo un sacrilegio. ¿Y usted conoce el templo? No, yo he ido a Chivatá, pero no entré al templo. Pero por allá la gente se acuerda muy bien de esa historia. Ahora voy rumbo a la población de Chivatá, el lugar donde se destruyeron aquellos murales misteriosos de la época de la colonia. Y aquí estamos en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario. En los libros aparece como una importante capilla doctrinera colonial construida con el propósito de evangelizar a los indígenas de la región. En estos hermosos frescos se pueden ver a los discípulos de Jesús, además la imagen de la Virgen María. Como estudioso del arte, es la primera vez que veo pintados a los apóstoles en el presbiterio de una iglesia. Esto es una verdadera rareza entre los templos doctrineros. Hasta que por fin apareció. Este mural es único en América Latina. Este demonio tiene figura femenina. Se nota en su pecho que tiene un par de senos. Además, pretende levantar un hombre que está caído. ¿Pero cómo sobrevivió a la destrucción? En la década de los 50 se desató en Chivatá una epidemia que causó la muerte de muchos de sus habitantes. En medio de esta tragedia se corrió un rumor de que esta enfermedad había sido causada por las figuras de los demonios
que adornaban la capilla doctrinera. Un día, los campesinos enfurecidos entraron al templo y con picas y palas destruyeron la pintura mural, pensando que de esta forma iba a cesar la plaga. Los murales que sobrevivieron a esta destrucción fueron cubiertos con 3 capas de cal y 3 de aceite. Estos frescos fueron recientemente descubiertos y restaurados por el Ministerio de Cultura. Es muy probable que estos frescos hayan sido pintados por Angelino Medoro a comienzos del siglo XVII. Angelino Medoro fue un pintor italiano que vivió en el Virreinato del Perú y que tuvo una marcada importancia en la escuela cusqueña. Los murales de la Capilla de los Mancipe en la Catedral de Tunja son de su autoría y en verdad que son muy similares a estos de Chivatá. A través de la historia, la religión y el arte formaron un vínculo muy grande. La pintura, la escultura, la arquitectura y la literatura fueron herramientas poderosísimas para promover la fe. Estas capillas son testigos de aquellos tiempos donde el mundo espiritual se materializaba a través de las manos de los grandes artistas. En este viaje tuve la oportunidad de conocer la historia de 2 maravillosos poetas sumergidos en las luces y en las sombras de la colonia. Y además pude admirar los valiosos tesoros que esconden algunos templos de esta región. También confirmé que la historia de los murales de Chivatá es cierta. Mi viaje aún no ha terminado. Todavía quedan muchas riquezas por descubrir en el departamento de Boyacá, una región donde además de los vestigios del mundo indígena y colonial, se siguen escuchando los ecos de la palabra libertad. Los americanos somos fruto del encuentro entre 2 mundos. En nuestro pasado aún palpitan las cicatrices de aquella tormentosa comunión. La historia es un espejo donde al mirarnos aparece nuestro verdadero rostro como colombianos. Y justamente, buscando ese esquivo reflejo, continuaremos recorriendo el camino de los siglos. Feliz cumpleaños Tunja, y de parte del canal Telesantiago, un agradecimiento especial a quienes nos acompañaron en esta transmisión de este capítulo especial para la ciudad de Tunja y su arquitectura.